El tema de hoy es un tema muy interesante, a la vez que es un tema complejo y confuso, debido a que el mundo está sumido en incertidumbre. Hay miedo, hay confusión, nadie sabe qué es lo que va a pasar. Vemos una guerra en puerta, muy delicada, debido a que estamos hablando de potencias muy grandes que están en juego. Y la pregunta que surge para nosotros siempre, como Yehudim, es: ¿será esta la guerra previa a la llegada del Mashiach? ¿A qué me estoy refiriendo? El Rab Eliyahu Lopian, uno de los grandes jajamim de los últimos tiempos, escribe en su libro Lev Eliyahu: yo estaba en Londres cuando escuché de Rab Elhanan Wasserman, alumno del Hafetz Haim, Rabbi Israel Meir Cohen, el gran jajam famoso por sus leyes de la Lashon Hara. Dijo el Hafetz Haim que la guerra llamada Gog uMagog, que es una guerra que está escrita en los profetas, previa a la llegada del Mashiach, va a suceder 3 veces. Hay 3 veces guerra de Gog uMagog. En esos momentos, cuando dijo eso el Hafetz Haim, estaban saliendo de la Primera Guerra Mundial. El Rab dijo que esa Primera Guerra Mundial, en ese entonces llamada la Gran Guerra, era la primera Gog uMagog. El Hafetz Haim dijo que en un aproximado de 25 años después, habría una segunda guerra que dejaría a la primera como un juego de niños. Y se cumplió con la Segunda Guerra Mundial. Y dijo que después de esa vendría otra guerra, número 3, que sería la previa a la llegada del Mashiach. La pregunta sería: ¿cómo identificar si estamos viviendo o no estamos viviendo esa profecía? Número 1, para empezar de lo básico, cabría preguntarnos por qué nos interesa tanto el tema. ¿Qué pasa si sí llega el Mashiach? ¿Por qué realmente estamos tan interesados? Siempre que se va a armar una guerra grande, lo primero que nos preguntamos: ¿será previa a la llegada del Mashiach? ¿Por qué nos interesa tanto? Dice el Rambam, Maimónides, en su libro sobre las leyes de los reyes: no te equivoques, dice el Rambam, no te equivoques. Cuando llegue el Mashiach, la vida básica no cambiará nada. No va a ser una vida llena de magia, la gente no va a volar. Hay mucha gente que se imagina muchas cosas. No va a pasar eso. El mundo va a seguir funcionando exactamente igual. Solamente va a haber paz. Vas a poder vivir en paz. Las guerras, la opresión, todo eso se va a acabar, pero todo lo que leas sobre el Mashiach, donde dice que va a convivir un lobo con una oveja, son ejemplos. Realmente no va a cambiar esa parte. En los tiempos mesiánicos va a desatarse la guerra de Gog uMagog. Pero antes de eso vendrá un profeta para Israel, para preparar el camino del arrepentimiento en el mundo. Hay quien dice que vendrá Eliyahu Anabí. Pero aquí viene la frase más importante de todas. La voy a leer en hebreo y la traduzco. Kol elu adevarim. Todas estas cosas lo yeda Adam ech ihiyu ad sheihiyu. No sabrá nadie cómo van a ser, sino hasta que sean. Y no te dediques a ahondar en el tema que habla del Mashiach y su llegada, porque no obtienes absolutamente nada. Lo único que querían todos con la llegada del Mashiach era tranquilidad para poder servir a Dios sin problema alguno. ¿Quieres hacer algo de provecho? Dedícate a servir a Dios. Andar ahondando e investigando y tratando de suponer son pérdida de tiempo, dice el Rambam. ¿Qué dice el Talmud?
sobre la época de la llegada del Mashiach. ¿Cómo identificar si estamos o no ahí? Aunque acabamos de decir que el Rambam no recomienda ahondar en esto, pero esta clase es aclaratoria para muchos temas. Dor Sheben David va, la generación de la llegada del Mashiach, los jóvenes avergonzarán a los ancianos. Los ancianos tendrán que honrar a los jóvenes. La hija se levantará contra su madre, la nuera contra su suegra. El hijo no se avergonzará de su padre. El descaro estará en el aire, en todos lados. Va a haber muchas cosas muy caras que no tendrían por ser caras, no tendrían por qué ser caras. Hay abundancia, hay producto, hay todo, pero igualmente está caro. ¿Mandé? ¿Estaríamos en esta época o no? En Tojajá no habrá reproche, no puedes reprochar a nadie, no puedes llamarle la atención a ningún ser humano. El estudio y la sabiduría son cada vez menos apreciados por los seres humanos. La verdad estará oculta. Los enemigos de uno serán gente de la propia casa, los mismos familiares. Al mi yesh lanu leishaen. Después de toda esta descripción, ¿en quién nos podemos apoyar en una época tan compleja? Al Avinu Shebashamayim. El único será Dios. Tu único soporte, tu único apoyo en una época tan, pero tan complicada. La pregunta sería si realmente estas señales se están cumpliendo hoy en día. Uno podría decir que sí, ¿no? Si uno lee, dice, pues sí, esto se está cumpliendo. Pero ¿será la única época en la que estas señales se estén cumpliendo? ¿O ya han pasado otras épocas en las que también pensaron exactamente lo mismo? ¿Es a nivel mundial o para los puros judíos? A nivel mundial. La Gemara está escrito hace muchos años. La Gemara escribió esto hace 2000 años. Les voy a citar lo que dice el Talmud en el Tratado de Sanedrín. Y nos dice, 7 años antes de la llegada del Mashiach, empezará a haber países con mucha abundancia y países con carencia. Pasará el tiempo, habrá carencia en muchos lugares, después habrá epidemias, muerte de mucha gente, pero llegará una buena época después de todo esto, donde la gente estará contenta, comen, beben, el estudio va a volver a florecer. Luego se empezará mucho a hablar de la redención y después viene la guerra previa a la llegada del Mashiach. Esto es muy, muy subjetivo. Podemos decir si sí pasó, podemos decir que no pasó. En el mundo hay muchas cosas. Sería muy, muy riesgoso poder aclarar o decidir o sentenciar alguna de estas cosas. Lo que sí dice Rab hace 2000 años, uno de los grandes jajamim de la Gemara, ya pasaron todas las fechas de la llegada del Mashiach. Así dice Rab, ya pasaron, ya se cumplieron todos los tiempos posibles. Lo único que nos puede traer la redención, teshuvá, arrepentimiento y buenas acciones. ¿Ustedes creen en la llegada del Mashiach? ¿Bien? ¿Firmemente? El Rambam Maimónides dice, creer en la llegada del Mashiach y en la resurrección de los muertos es básico para que te llames un creyente del judaísmo. Si no crees alguna de estas dos cosas, estás profesando otra religión, muy similar al judaísmo, parecida en muchas cosas, pero no es la religión verdadera. Ahora, uno se pone a hacer un análisis de hoy en día, el descaro, las faltas de respeto a los mayores, a los jóvenes, todo eso nos da aparente un panorama de que sí se está cumpliendo, pero tomando en cuenta otros puntos, puede ser que no estemos tan seguros. Dice
Rabbi Yehezkel Levinstein. Este rab sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, migró a Israel, uno de los jajamim más famosos. Él cita los libros de los legisladores que dicen que hay que creer en la llegada del Mashiach como crees en la salida de Egipto. Así como crees en la salida de Mitzrayim, tienes que creer igualmente en la llegada del Mashiach. El Hafetz Haim murió en 1933 y él decía, el Mashiach ya no entiendo por qué no llega. Ya tendría que haber llegado. ¿Para quién va a venir si sigue pasando el tiempo? Tiene que venir ya. Y ya llevamos casi 100 años de sus sagradas palabras. Él puso un ejemplo de cómo tendría uno que ansiar la llegada del Mashiach. ¿Qué sucede si Barminan, lo alenu, hay un enfermo que está muy grave y hay un médico capaz de curarlo? Ese médico vive lejos, le mandan el caso y dice, voy a acudir al rescate, a curarlo. ¿Cómo esperaría el enfermo a ese doctor? Más que al Mashiach, ¿no? Literalmente. Esperaría con desesperación, con ansiedad total. Así tendríamos nosotros que estar esperando la salvación de Hashem. ¿Cómo poder saber cómo es el Mashiach? ¿Quién es? ¿Cómo va a llegar? ¿Y cómo identificarlo? Dice Maimónides, no pienses que el Mashiach tiene que hacer señales, maravillas, crear cosas, hacer magia, revivir muertos, nada que ver. El Mashiach no tiene que hacer nada de estas cosas para tener el estatus de Mashiach. Entonces, ¿qué sí? ¿Qué sí tiene que hacer? Entonces dice una prueba fantástica. Hubo un Mashiach, o posible Mashiach, que al final no fue dentro del judaísmo. Nada más y nada menos fue apoyado por el gran Rabbi Akiva. Rabbi Akiva declaró que Bar Kokhba era el Mashiach. ¿Qué hacía Bar Kokhba? Era un guerrero, un general del ejército. Y tenía éxito en dominar a los enemigos. Esa es parte esencial para poder identificar la identidad del Mashiach. Que pueda luchar y poner orden en el mundo. Si viene un rey, escuchen bien esas palabras, de la familia del rey David, que estudia Torah, cumple mitzvot como David su antepasado, tanto la Torah oral como la Torah escrita, y logra hacer que todo el pueblo se encamine en el camino de Dios, luche las batallas de Hashem, ya es posible Mashiach. Posible Mashiach. ¿Cómo comprobar que sí sea el Mashiach? Tiene que tener éxito, dominar a todas las naciones, construir el Bet HaMikdash y reunir al pueblo judío en Tierra Santa. Si logra hacer todo esto, entonces puedes decir que es el Mashiach. ¿Qué significa? Que hoy en día nadie tendría por qué aventurarse a decir absolutamente nada. Tendríamos que esperar. Si alguien logra hacer todo esto y surge, adelante. Sin embargo, yo les voy a leer algo que seguramente a ustedes les llegó, porque a mí me lo enseñaron 3 personas, sobre la situación que está pasando hoy, actualmente, con Rusia específicamente y la zona. ¿Les llegó algún mensaje de un jajam hablando de una profecía en nombre del Gaón de Vilna? A mí 3 personas me lo enseñaron. ¿No les llegó? Muy raro. Muy raro. ¿A usted sí le llegó? Sí, lo publiqué. Ah, ¿lo publicó? Dice Vamos a ver. Se publicó de un libro llamado Ateret Zion, del Rab Mutzafi. Este Rab, en la página 100 de su libro, está hablando de la guerra de Gog y Magog. Él cita en nombre de su papá que el reinado llamado Gog, que es guerra Gog y Magog, es Rusia de hoy en día.
Las palabras textuales las voy a traducir y luego lo platicamos. Dice, Rusia se encuentra en el norte del mundo y domina a muchas razas y tribus antiguas diferentes. Amalequitas, Kenaanitas, parte de los 70 pueblos están ahí. Y es sabido lo que dice el Gaón de Vilna, cuando veas al imperio ruso que está llevando barcos a la guerra y cruza los Dardanelos, que divide Europa de Asia, lo que está haciendo la frontera con Turquía, vístete de ropas de Yom Tov. ¿Por qué? Porque la llegada del Mashiach está cerca. Esto es lo que dice el Rab Mutzafi para citar al Gaón de Vilna. Esto es lo que se publicó muchísimo. Yo chequé esto que me mandaron y dice, esto lo trae el libro Agaon HaHasid Mi Vilna, que cuenta la historia del Gaón. Yo tengo un libro actualizado de la historia del Gaón de Vilna. Entonces dije, si esto está en la historia del Gaón de Vilna, tengo que encontrarlo yo también. Y Baruch Hashem lo encontré en el libro que yo tengo del Gaón de Vilna. Y efectivamente dice Rab Ariel Levin, suegro del Rab Eliashiv, un rab muy famoso, que escuchó de Rab Chaim Berlín en nombre del Gaón de Vilna. Esto lo escuchó de Rab Yitzhak de Volozhin, de su padre Rab Chaim Volozhin, de su maestro el Gaón de Vilna. O sea, está directa la cadena de la tradición. Cuando veas que el ejército ruso está en las puertas de Estambul, vístete de ropas de Shabbat y espera la llegada del Mashiach. Sin embargo, aquí aumenta una frase, yo creo que es importantísima. Sin embargo, explicó Rab Yitzhak Zeev Soloveitchik, el famoso rab de Brisk, que esto lo dijo el Gaón de Vilna si pasaba en su época. ¿Qué tal? Cambia el mundo entero con esta frase. El mundo entero. Esto lo dijo para su época. El Gaón de Vilna nació hace 300 años. Estamos hablando de que ya toda la información cambia por completo. No que es una señal para toda la vida, siempre que Rusia pase es la última guerra. Solamente para su época. Esto lo trae en la página 765, por si alguien lo quiere checar. Los tzadikim nunca mueren. Pero lo dijo el rab de Brisk. Ese es el dato interesante. También trae en nombre del Gaón de Vilna que la guerra de Gog y Magog durará 12 minutos. Una guerra de 12 minutos de duración. ¿Cómo se puede entender eso? Muy fácil. Hoy en día, con el tipo de armamento que hay, no es nada difícil imaginar una guerra tan rápida. 2 botones y Shalom al Israel. No sería tan difícil de imaginar. Pero decir que hoy en día está sucediendo es aventurado. ¿Por qué digo aventurado? Dentro de los libros encontramos información confusa. ¿Alguien sabe la época de la llegada del Mashiach? ¿Alguien puede decir con certeza fecha, año, o es un dato que todo el mundo desconoce? Es sabido lo que dice la Torá sobre Jacob el patriarca. Jacob Avinu reunió a sus hijos antes de morir. Les dijo, reúnanse porque les voy a contar lo que va a pasar al final de los tiempos. ¿Y qué fue lo que dijo Jacob? Empieza a bendecir a sus hijos. Cero que ver. No les dijo nada de la información que dijo que iba a decir. Dicen los comentaristas, ¿por qué? Porque Hashem no se lo permitió. Es información confidencial. Entonces, si Jacob Avinu no lo pudo decir, ¿alguien lo podría decir? Aparentemente no. Sin embargo, voy a citarles Jajamim que dieron fechas de la llegada del Mashiach. Entre ellos, Rab Sadia Gaon, uno de los grandes Jajamim. Estamos hablando anterior a la época de Maimónides. Dijo fechas de la llegada del Mashiach.
¿Cómo puede ser? Ustedes van a decir, bueno, no conozco a ese jajam. Rambam, Maimónides mismo, en su carta a los judíos yemenitas, da fechas para la llegada del Mashiach. Rambam, entre paréntesis, ¿cuál era la fecha de Maimónides? ¿Estamos en qué año hebreo? 5782. Él dijo que en el año 4972 o 4976 tenía que llegar el Mashiach. Y no llegó. Nachmanides, el Rambán, también dijo fechas para la llegada del Mashiach. Él existió hace unos 700 años. ¿Qué hacemos entonces? ¿Se permite decir o no se permite decir? El Rambán dijo, ¿sabes por qué me aventuro yo a decir fechas? Porque la prohibición aplicaba para las generaciones muy antiguas. Los que estaban muy lejos de su llegada tenían prohibido decir. Pero hoy que estamos cerca, ya no hay prohibición de decir fechas. Eso lo dijo Nachmanides. Pero al final de cuentas, no se cumplió. ¿Por qué no se ha cumplido? ¿Y qué pasó con estos jajamín? No se cumplió la fecha. ¿Qué hacer con eso? Hoy en día, ¿estamos cerca o no estamos cerca? La fecha límite, el Talmud, dice que el mundo dura 6000 años. Estamos en el 5782. Es fecha límite, deadline. Pero puede llegar antes también. ¿Qué pasó con esos jajamín que dijeron fechas y al final no se cumplió? Dice Rabbi Yehezkel Levinstein, todas esas fechas eran posibles fechas. No fueron errores. Eran fechas propicias para la redención final. Pero no fuimos merecedores. Una fecha probable que los jajamim escriben para la llegada del Mashiach era terminando la Segunda Guerra Mundial. ¿Ustedes creen que los problemas de hoy son más grandes que los que había en la Segunda Guerra Mundial? No, diferentes. La Segunda Guerra Mundial fue totalmente un caos. Realmente, una tragedia de proporciones inimaginables. Y muchos jajamim llegaron a decir que eran los sufrimientos previos a la llegada del Mashiach. Al final, no llegó. Pero fue una época buena, propicia. Israel obtuvo salvación de cierto modo. Todos migramos a Israel. Se creó Medinat Israel. Era una época propicia, mas sin embargo no obtuvimos al final lo que esperábamos. Una parte que llama mucho la atención que dice Rabbi Yehezkel Levinstein sobre las 3 guerras de las que habla el Hafetz Haim. Le preguntaron una vez, ¿por qué decir que va a haber otra guerra? ¿Por qué hablar feo? ¿Por qué asustar a la gente? ¿Otra guerra? ¿No es suficiente la Primera Guerra Mundial? Dices que va a haber una segunda y luego una tercera. ¿Por qué hablar tan feo? Y dijo Rabbi Yehezkel Levinstein, no entendieron lo que dijo el Hafetz Haim. Cuando el Hafetz Haim dijo que iba a haber una tercera guerra mundial, no se refería a una guerra física, militar. Se refería a una guerra ideológica, una guerra de fe. ¿Qué tan difícil se ha puesto hoy en día tener fe? Cada vez más complicado, cada vez más difícil. Por eso en el título de la clase de hoy poníamos, ya empezó la verdadera tercera guerra mundial. ¿Cuál es esa guerra? La guerra ideológica, la guerra de la fe. Cada vez es más difícil permanecer creyentes, porque cada vez hay más retos y más retos y más retos. Leí una historia que en alguna ocasión se las conté, sobre un yehudí en 1943. Estamos en pleno apogeo de la destrucción masiva y la solución final. Este yehudí era dueño de una tienda en Toronto, y en 1943, cuando se habla mucho de la llegada del Mashiach y todo el mundo dice que son los sufrimientos previos a la redención,
este Yehudí decide dejar de trabajar en Shabbat. Hasta ahorita él abría su tienda, a raíz de esto, dice, ya va a llegar el Mashiach, me pongo las pilas, cierro mi tienda en Shabbat. ¿Buena o mala decisión? Buenísimo. Se entera Rab Yaakov Kamenetsky, que era Rab en Toronto, en esa época. Mandó a llamar a este señor y le dijo, te felicito por haber cerrado en Shabbat. Muy buena decisión. Pero te puedo decir que no hay por qué pensar que el Mashiach está cerca. No tenemos por qué pensar que el Mashiach va a llegar ahora, en esta época. Siento decepcionarte. La gente no lo podía creer. ¿Por qué decirle eso? Es un Yehudí que se está motivando a cuidar Shabbat porque piensa que va a llegar el Mashiach. ¿Por qué lo enfrías? Explicó Rab Yaakov Kamenetsky, Shabbat es muy importante. No cabe duda. Cuidar Shabbat es importantísimo, es básico. Pero creer en la llegada del Mashiach es más importante. ¿Qué va a pasar si este Yehudí comprueba que el Mashiach no llega cuando le dijeron que iba a llegar? Ya no va a creer en la llegada del Mashiach. Yo prefiero que este Yehudí siga creyendo en la llegada del Mashiach. Yo por eso cuando la gente me dice, ya es la tercera guerra mundial, ya va a llegar el Mashiach, ya estamos ahí, hay que tomarlo siempre con cautela. No es nuestro trabajo asegurar que va a llegar el Mashiach en tal fecha. Nosotros estamos aquí para hacer lo mejor posible, servir a Hashem, ser mejores cada día. El Mashiach Dios lo va a mandar cuando Él lo decida. Dice Rab Aaron Roth, el autor del Shomer Emunim, en nombre del Baal Shem Tov, el Mashiach va a llegar de forma repentina. Cuando nadie se lo espere, todo Israel estará ocupado en otras cosas y ahí es cuando va a llegar. ¿Qué quiere decir esto? Que va a llegar de forma inesperada. No tenemos por qué estar asegurando fechas. Dijo el Rab Shach, muchos hablan de tiempos, hablan de fechas, citan libros sagrados, hablan del Zohar HaKadosh, traen señales de todo tipo, sueños de cualquier cosa, pero nos olvidamos del objetivo real, el objetivo principal. Hay que ir con Dios, hay que hacer lo que Hashem quiere. Teshuvah y Maasim Tovim. Hubo Jajamim que durante la Segunda Guerra Mundial hicieron campaña para acelerar la llegada del Mashiach. Y decían que ya estaba llegando, que era cosa prácticamente de días. La gente tenía que tener fe. Dice Rab Bosner, el autor del libro Shevet HaLevi, en Lanu Esek Banistarot. No tenemos ocupación en los secretos de Dios. No tenemos injerencia, no tenemos facultades. La llegada del Mashiach es algo oculto y no se puede andar publicando información al respecto, ni señales de su llegada tampoco. ¿Por qué meternos en cosas tan riesgosas que es mejor ser recatado en ellas? ¿Por qué? Porque si Hazbe Shalom lo nizke, si haces campaña y al final no llegó, ¿qué va a pasar? Provocaste frustración, provocaste decepción, ha habido falsos Mashiach. Lo principal de nosotros es cumplir la voluntad de Dios, esperar todos los días que llegue y más cumplir lo que dice el Talmud. El Talmud dice que uno de los jajamín de la Gemara le preguntó a Eliyahu Anabí, ¿cuándo va a llegar el Mashiach? Y le dijo, ¿por qué no vas y se lo preguntas tú mismo? Te voy a decir en dónde está. Fue el Rab, encontró al Mashiach y le preguntó, ¿cuándo vas a revelarte tu presencia? ¿Cuándo vas a llegar? ¿Qué le contestó? Hayom. Hoy llego. El jajam se volvió loco de la alegría. Hoy viene el Mashiach, hablé con él. Obviamente no llegó, porque estamos aquí todos hablando del tema.
No llegó al final. Entonces le dijo el Rab a Eliyahu Anabí, el Mashiach me mintió. Me mintió. Le dijo, a ver, ¿qué te dijo? Exacto, ¿qué te dijo? Le dijo, Hayom. Me dijo hoy. Dijo, no le entendiste. Hayom es la palabra con la que empieza un versículo. Te mandó una referencia, no la captaste. Hayom im bekolot tishmau. Hoy, si es que escuchan la voz de Dios. Ese es hoy. Entonces dice Rav Shach y dice el Shevet HaLevi, nosotros tendríamos que estar más preocupados en cumplir la voluntad de Hashem que en andar dando fechas para la llegada del Mashiach. La Gemara cuenta sobre Rabbi Zerah, uno de los grandes jajamim, que encontró a un grupo de sabios ocupados en el asunto de la fecha de la llegada del Mashiach. Les dijo, jajamim, por favor paren, dejen de alejarlo. ¿Cómo? ¿Por qué alejarlo? Dice, porque hay cosas que vienen cuando nadie se las espera. Un alacrán. Un alacrán, de repente lo ves. ¡Pum! De repente llegó. Otra, te encuentras algo en la calle. No lo buscas, te lo encuentras. La tercera que viene de forma inesperada, el Mashiach. Entonces, entre más estén ustedes ocupados en el tema, menos va a llegar. Entonces dijo, por favor, ya paren con el tema. Contó el Rab Meshulam David Halevi Soloveitchik. Un yehudí de Jerusalén le decía al Rab de Brisk, ojalá y usted vaya al encuentro del Mashiach. Un buen deseo, ¿no? Le dijo el Rab de Brisk, al Mashiach no hay que ir a su encuentro. El Mashiach vendrá a nosotros. No tenemos que ir a buscarlo. El Mashiach va a venir solo. Ahora quiero enfocarme en algo muy importante. Si se habla de una posible situación complicada cerca de la llegada, ¿qué se puede hacer para tener un poco más de seguridad, un poco más de garantías? En épocas tan difíciles, ¿qué podemos nosotros hacer? Hablar del tema, buscar fechas, hablar de números, es algo que no vale la pena. ¿Qué sí podemos hacer para estar más seguros y más tranquilos con el tema que estamos viviendo? Dice el Talmud en el Tratado de Sanedrín, Maya hace Adam veyenatzel mejeblosh el Mashiach. ¿Qué puede uno hacer para salvarse de los sufrimientos de la época de la llegada del Mashiach? Ahí está la pregunta, ¿cómo va? Contesta el Talmud, Ya'asok baTorah ubegemilut hasadim. Estudia Torah y ayuda a la gente. Esas dos cosas te van a salvar de los sufrimientos de la llegada del Mashiach. Tal vez no puedas controlar lo que pase alrededor. A ustedes les ha hablado Vladimir Putin, a ver qué opinan, si invadir o no invadir. No le importa nada. No les van a preguntar. Pero ¿qué podemos hacer para nosotros? Estudia Torah y ayuda a la gente, es lo mejor que puedes hacer. Dice el Talmud en el Tratado de Shabbat, todo aquel que cumple con las 3 comidas reglamentarias, se salva su alma de los sufrimientos, se salva de los sufrimientos de la llegada del Mashiach, se salva de la guerra de Gog y Magog. Está más fácil que la anterior. ¿Qué nos están pidiendo? Comer en Shabbat. Comer en Shabbat, cumplir las 3 comidas reglamentarias. ¿Qué te están pidiendo? En vez de pararte a comer a las 3 de la mañana cuando tienes insomnio, come a la hora que tienes que comer. Te salvas de Gog y Magog, te salvas de los dolores del Mashiach, te salvas de sufrimientos. Dicen los Jajamim, cada generación en la que no se construye el Bet HaMikdash es como si se hubiera destruido. Se habla mucho del Mashiach. ¿Por qué no ha llegado? Ya vimos que no ha llegado. ¿Por qué no ha llegado? Porque no hemos reparado lo que teníamos que reparar. Simple y sencillo. ¿Y qué tenemos que reparar?
El segundo Bet HaMikdash, ¿por qué fue destruido? Por el odio gratuito y el lashon hara, andar hablando mal de los demás. En esta época es lo más común, hablar mal de todo el mundo, escribir mal de todo el mundo, un WhatsApp, un mensaje en Facebook, cualquier cosa, y ya tu mensaje lo vieron miles de personas, y acabaste con la imagen o el prestigio o la dignidad de un individuo. Si no arreglamos esto, no anden viendo las noticias y Rusia y Ucrania y Estambul. Todo depende de nosotros. Tenemos que dejar de hablar lashon hara. Dice el Hafetz Haim, Sinat Hinam belashon hara. Esos pecados destruyeron el segundo templo, con más razón que no permiten que se vuelva a construir. Tenemos que empezar a buscar otra cosa. Dice el Zohar HaKadosh, si la gente cuidara el shalom como debe de ser, ¿qué es el shalom? La paz, la unión, serían merecedores de la llegada del Mashiach. Esto es lo que tenemos que hacer, señores. Dejen de buscar profecías. Hay que poner manos a la obra. Shalom, lashon hara, sinat hinam. Paz, no hablar mal de otros, dejar el odio gratuito. Todo esto ayuda. Bezat Hashem, que veamos buenas noticias, que Hashem nos cuide siempre, tengamos verajá, beatzlajá, y que haya shalom en el mundo, que Hashem cuide a todos.